Mi madre SEO me humilló por ser escritora durante 7 años, pero cuando una editorial aceptó mi novela, ella ni siquiera abrió la carta porque estaba segura de que era otro rechazo, y lo que pasó después los dejó sin palabras. Tengo 26 años, estudié literatura en la universidad, trabajo en publicidad, y básicamente acabo de vivir el momento con el que soñé desde que tenía 19 años, pero también uno de los peores momentos de mi vida con mi madre, y necesito contarles esta historia porque todavía estoy procesando todo lo que pasó. Supongo que debería empezar explicando un poco el contexto de mi relación con mi mamá, Elizabeth, porque sin eso nada de lo que viene después tiene sentido. Mi mamá tiene 48 años y es directora general de una empresa. O sea, literal llegó a la cima de su carrera profesional después de crecer en la pobreza. Y eso marcó todo en su vida, ¿me explico? Para ella, la estabilidad financiera es lo más importante del mundo. Y no la culpo por eso, la verdad, porque creció sin nada y se rompió el lomo para llegar donde está. El problema es que yo, desde que era niña, siempre quise ser escritora. Recuerdo que a los 10 años ya estaba escribiendo cuentos en cuadernos, viejos, y mi papá, William, siempre me apoyaba. Me decía que tenía talento y que debería seguir ese sueño. Mi mamá nunca dijo nada directamente en contra cuando era chica, pero siempre había esa tensión, ya sabes, como que toleraba mi hobby pero nunca lo tomó en serio. Cuando entré a la universidad para estudiar literatura, ahí empezaron los problemas de verdad. Mi mamá me dijo que estaba desperdiciando mi tiempo, que con literatura no iba a ganar dinero, que debería estudiar administración o algo práctico. Tuvimos peleas horribles durante esos 4 años, pero mi papá siempre estaba ahí respaldándome, y eso hacía todo más llevadero. Terminé la carrera y conseguí un trabajo en publicidad, lo cual calmó un poco a mi mamá porque al menos estaba ganando dinero. Pero yo nunca dejé de escribir. A los 19 años empecé mi novela, y durante los siguientes 7 años trabajé en ella cada noche después de llegar del trabajo, cada fin de semana, cada momento libre que tenía. Mi papá murió hace 2 años de un ataque al corazón, y eso cambió todo. Tenía como 50 años cuando pasó. Fue súper repentino, y quedé devastada porque él era mi mayor apoyo. Después de eso, las cenas de los miércoles en casa de mi mamá se volvieron esta cosa obligatoria pero tensa, donde ella básicamente me criticaba por seguir con mi escritura, me preguntaba cuándo iba a madurar y enfocarme en mi verdadera carrera, ese tipo de cosas. Yo trataba de mantener la calma porque acababa de perder a mi papá, y no quería perder también a mi mamá, pero cada comentario se sentía como un cuchillo, la verdad. Durante estos últimos 3 años estuve enviando mi novela a diferentes editoriales. Recibí como 15 rechazos, tal vez más, no sé, perdí la cuenta en algún momento. Cada rechazo era horrible, y mi mamá siempre tenía ese tono de, te lo dije cuando me veía triste. Nunca me decía directamente te lo dije, pero lo sentía en cada mirada, en cada silencio. Hace unos meses, tipo en febrero o marzo de este año, envié mi manuscrito a una editorial más, y me juré a mí misma que si me rechazaban otra vez, iba a dejar de intentarlo. Ya no podía más con la presión, con la desilusión constante, y parte de mí pensaba que tal vez mi mamá tenía razón, y yo estaba persiguiendo algo imposible. Pasaron como 6 semanas, y un día llegué a casa del trabajo y había una carta de la editorial. Me quedé mirándola por como 10 minutos sin abrirla, porque tenía demasiado miedo. Literalmente me temblaban las manos. Finalmente la abrí y empecé a leer. Y básicamente la carta decía que les había encantado mi novela y que querían publicarla. Tuve que leer esa línea como 5 veces porque no podía creerlo. ¿Me explico? Empecé a llorar ahí parada en mi sala. Llamé a mi mejor amiga gritando de la emoción. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Tipo sentía que todo por lo que había trabajado durante 7 años, finalmente había valido la pena. Lo primero que pensé después de la euforia inicial fue que tenía que decirle a mi mamá. Sé que suena raro considerando lo poco que ella apoyaba mi escritura, pero supongo que parte de mí necesitaba su aprobación. Necesitaba que me dijera que estaba orgullosa de mí, que había tenido razón en seguir intentándolo. Decidí no decirle nada por teléfono. Quería ver su cara cuando le contara. Así que guardé la carta en mi bolso y esperé al siguiente miércoles para la cena. Llegó el miércoles y fui a casa de mi mamá como siempre. Ella había preparado pasta, que es lo que casi siempre hace porque sabe que me gusta. Y estábamos comiendo y hablando de cosas normales, trabajo, el clima, nada importante. Yo estaba súper nerviosa porque tenía la carta en mi bolso y estaba esperando el momento perfecto para sacarla y darle la noticia. Terminamos de comer y estábamos tomando té en la sala cuando noté que había una carta en la mesa del centro. La reconocí inmediatamente porque tenía el logo de la editorial,
y me di cuenta de que la editorial había enviado una copia a la dirección de mi mamá, supongo que porque alguna vez la puse como contacto secundario, o algo así. Le pregunté a mi mamá sobre la carta y ella dijo, «Ah, sí, llegó ayer pero no la he abierto. Asumí que era otro rechazo y no quería que te sintieras mal». Y ahí fue cuando algo en mí se rompió porque ella ni siquiera había considerado la posibilidad de que fueran buenas noticias, ya sabes. Automáticamente asumió que era otro fracaso. Intenté mantener la calma, y le dije que la abriera, pero ella siguió tomando su té y dijo, «Claire, cariño, creo que es hora de que hablemos seriamente sobre esto de la escritura». Y entonces empezó con el discurso que había escuchado 1000 veces antes. Me dijo que ya había intentado suficiente, que era momento de ser realista, que debería enfocarme en mi carrera en publicidad en lugar de desperdiciar mi tiempo en algo que claramente no iba a funcionar. Yo estaba ahí sentada sintiéndome cada vez más enojada, pero ella seguía hablando. Luego dijo algo que me hizo explotar. Dijo, «Y si estás pensando en renunciar a tu trabajo para enfocarte en la escritura de tiempo completo, te advierto que no voy a apoyarte financieramente. Necesitas entender que este sueño no es realista, y yo no voy a permitir que arruines tu vida por esto». Ahí perdí la paciencia completamente. Me paré, y le dije que abriera la maldita carta. Ella se quedó sorprendida por mi tono porque casi nunca le grito, pero tomó la carta y la abrió. La vi leer. Vi cómo sus ojos se movían por el papel, y luego me miró y dijo, «Esto dice que aceptaron tu libro». Y yo le dije, «Sí, mamá, aceptaron mi libro, lo van a publicar. Y venía aquí emocionada para contarte pensando que estarías orgullosa de mí, pero ni siquiera abriste la carta porque estabas tan segura de que iba a ser otro rechazo, que ni siquiera consideraste que tal vez, solo tal vez, tu hija tiene talento». Mi mamá intentó cambiar de tono inmediatamente. Empezó a decir cosas como, «Felicidades, cariño, esto es maravilloso, sabía que lo lograrías», pero yo ya estaba demasiado enojada. Le dije que acababa de decirme literalmente 30 segundos antes que mi sueño no era realista y que no me iba a apoyar. Y ahora que sabía que me habían aceptado, estaba tratando de pretender que siempre había creído en mí. Le grité. Aunque no soy de gritar normalmente. Le dije que nunca había tenido fe en mí, que siempre me había hecho sentir como si estuviera perdiendo mi tiempo, y que lo único que quería era que me dijera que estaba orgullosa de mí, pero claramente eso era demasiado pedir. Ella trató de disculparse. Dijo que lo sentía, que estaba emocionada por mí, que había dicho esas cosas porque estaba preocupada por mi futuro financiero, pero yo ya no podía estar ahí. Agarré mis cosas y me fui. Y puedo decir, honestamente, que nunca había estado tan enojada con ella en mi vida. Llegué a mi casa llorando, no de tristeza sino de pura frustración y rabia, porque el momento que había soñado durante años había sido arruinado por la falta de fe de mi mamá en mí. Los siguientes días fueron horribles. Mi mamá me llamaba constantemente, me mandaba mensajes de texto largos disculpándose, pero yo no quería hablar con ella. Le pedí que me diera espacio y dejara de contactarme por un tiempo, y eventualmente lo hizo, aunque sé que fue difícil para ella. Firmé el contrato con la editorial, empecé el proceso de edición del libro. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero me sentía vacía. No tenía a mi papá para compartir la noticia, y mi relación con mi mamá estaba destruida. Pasaron como 2 semanas, y empecé a sentirme realmente sola. Mi papá había muerto, mi mamá y yo no estábamos hablando, y aunque tenía amigos que estaban felices por mí, no era lo mismo que tener el apoyo de tu familia. ¿Me explico? Empecé a considerar llamar a mi mamá, tal vez darle otra oportunidad, porque al final del día solo la tenía a ella como familia cercana. Finalmente le mandé un mensaje diciendo que podíamos intentar hablar si ella quería, y ella respondió inmediatamente diciendo que sí, que la visitara cuando quisiera. Fui a su casa un sábado por la tarde. Ella había cocinado mi comida favorita, pollo asado con papas. Claramente estaba haciendo un esfuerzo. Nos sentamos a comer, y ella empezó a disculparse otra vez. Dijo que había sido muy dura conmigo a lo largo de los años, que entendía por qué estaba molesta, que realmente estaba feliz de que me hubieran publicado el libro. Yo le dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba que entendiera cuánto me había lastimado su falta de apoyo, especialmente después de perder a papá, que siempre había sido mi mayor fan. Estábamos teniendo esta conversación relativamente productiva, cuando ella dijo algo que lo arruinó todo. Dijo, y esto es una cita textual porque nunca voy a olvidar sus palabras exactas, dijo, «Lamento haber sido tan negativa sobre tu escritura, pero debo ser honesta contigo, Claire. No creo que seas una escritora particularmente talentosa. Tu trabajo es muy difícil de entender, y no es mi tipo de literatura, pero me alegro de que alguien quiera publicarlo». Me quedé ahí sentada procesando lo que acababa de decir,
y literalmente sentí como si me hubieran pegado en el estómago. Empecé a llorar. No un llanto normal, sino un llanto histérico. Y le dije, ¿cómo puedes decirme eso? Acabas de decir que lamentabas ser negativa, y ahora me estás diciendo directamente que no soy buena. Ella intentó explicarse. Dijo que solo estaba siendo honesta, que pensaba que era importante que supiera su opinión real, pero yo ya no podía escucharla. Me paré y salí de ahí todavía llorando. No podía creer que ella pensara que ese era el momento apropiado para decirme que básicamente pensaba que mi escritura era mediocre, después de todo lo que habíamos pasado, después de que finalmente había logrado que me publicaran. Manejé a casa llorando tanto, que probablemente no debería haber estado manejando, y cuando llegué, me tiré en la cama y lloré por horas. Me sentía completamente destrozada, como si todo mi logro no significara nada porque mi propia madre no creía en mi talento. Pasó otra semana sin que habláramos, y esta vez fui yo quien no contestaba sus llamadas y mensajes. Finalmente contesté una de sus llamadas un jueves por la noche. Y tuvimos esta conversación súper incómoda, donde ella preguntaba cómo estaba, y yo daba respuestas de una palabra. En algún punto ella me preguntó cómo iba el trabajo en publicidad, y yo le dije, renuncié. Y hubo este silencio largo del otro lado del teléfono. Le expliqué que el contrato con la editorial incluía un adelanto decente, suficiente para vivir cómodamente por al menos un año mientras trabajaba en mi segundo libro y hacía las promociones del primero, y que había decidido tomar el riesgo de dedicarme a la escritura de tiempo completo. Ella empezó a decir algo, probablemente alguna crítica, pero la interrumpí y le dije que ya había tomado la decisión, que mi papá hubiera estado orgulloso de mí, y que colgaba porque tenía cosas que hacer. Colgué antes de que pudiera responder, y me sentí terrible pero también aliviada de cierta forma. El domingo por la mañana estaba en mi pijama trabajando en ideas para mi segundo libro cuando alguien tocó la puerta. Era mi mamá. No la había invitado ni sabía que vendría, y se veía horrible, tipo como si no hubiera dormido en días. Me pidió si podía pasar, y yo dejé que entrara, aunque parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Nos sentamos en mi sala, y ella empezó a llorar, cosa que casi nunca la había visto hacer excepto en el funeral de mi papá. Me dijo que había sido una madre horrible, que había dejado que sus propios miedos e inseguridades arruinaran nuestra relación, que cuando me criticaba por seguir la escritura en realidad estaba proyectando sus propios miedos de terminar pobre otra vez. Dijo que creciendo en la pobreza había sido tan traumático para ella que se obsesionó con la seguridad financiera y cuando me vio eligiendo una carrera inestable, se aterrorizó de que terminaría sufriendo como ella había sufrido de niña. Luego dijo algo que me hizo llorar también. Dijo que mi papá siempre le decía que necesitaba aprender a apoyarme incluso si no entendía mis decisiones, y que él tenía razón, que ella había estado equivocada todo este tiempo. Me dijo que no tenía excusa para lo que me había dicho sobre mi escritura, la última vez que nos vimos, que había sido cruel e innecesario, y que si yo no quería volver a hablarle lo entendería, pero que por favor supiera que lo sentía profundamente. Estuvimos llorando juntas por un rato, y, eventualmente le dije que quería tener una relación con ella, pero que necesitábamos ayuda, porque claramente no podíamos arreglar esto solas. Sugerí que fuéramos a terapia juntas, y ella estuvo de acuerdo inmediatamente. Hemos tenido 3 sesiones hasta ahora con una terapeuta familiar, y las cosas están mejorando lentamente. Mi mamá está aprendiendo a expresar sus preocupaciones sin ser crítica, y yo estoy aprendiendo a entender de dónde vienen sus miedos sin tomar todo tan personalmente. No voy a mentir y decir que todo está perfecto ahora, porque no lo está. Todavía tengo resentimiento. Todavía me duele que ella nunca creyó en mí cuando más lo necesitaba. Pero estamos trabajando en ello. Mi libro sale en 4 meses, y mi mamá dice que va a estar en el lanzamiento, que va a comprar como 20 copias para regalar a sus conocidos, y aunque sé que parte de ella probablemente sigue sin entender mi trabajo, al menos está intentando, y eso es algo. La semana pasada, me preguntó si podía leer el manuscrito final antes de que saliera publicado. Le di una copia y me dijo que lo leería con mente abierta. No sé qué va a pensar. Honestamente no sé si alguna vez va a gustarle mi escritura, pero supongo que estoy aprendiendo que no necesito su validación para saber que soy buena en esto. Una editorial creyó en mi trabajo lo suficiente para publicarlo, y eso tiene que ser suficiente. Echo de menos a mi papá todos los días, especialmente ahora que estoy viviendo el sueño que él siempre quiso para mí. A veces me pregunto cómo hubiera sido todo si él todavía estuviera vivo, si las cosas con mi mamá no se hubieran puesto tan mal, pero no tiene sentido pensar en eso. La realidad es que estoy aquí. Voy a ser una autora publicada. Tengo una relación complicada pero en reparación con mi mamá. Y aunque el camino hasta aquí fue mucho más difícil y doloroso de lo que imaginé, llegué. Y eso es lo que importa, supongo.